Sola, estoy sola, siempre he estado sola, pero hoy ni siquiera me tengo a mí misma para hacerme compañía. Rubia, Hollywood, bombshell, icono pop, glamour, diva, escándalos, tragedias, desamores, adicciones. Son palabras que asociamos de inmediato con Marilyn Monroe, pero hay una parte de ella que rara vez se menciona. Una mujer introspectiva, melancólica, observadora, una escritora que volcó su alma en la poesía. Detrás del velo de la fama y la belleza, Marilyn era una mujer de profunda sensibilidad. En sus escritos personales descubrimos una mente inquieta, frágil pero poderosa, letras que hablan de la soledad, el miedo, el abandono, el deseo de amor y la búsqueda constante de autenticidad. Soy dulce por fuera, un cordero que todos quieren acariciar, pero por dentro tengo garras y enormes dientes y ganas de devorar carne humana. Por dentro tengo tanta hambre que me devoro a mí misma y no me sacio nunca. Estos escritos, recopilados tras su muerte en el libro Fragmentos, revelan a una Marilyn vulnerable pero reflexiva, que encontró en la escritura un refugio silencioso. Su amor por la poesía no fue pasajero, su colección personal incluía más de 400 libros, muchos de ellos de poesía y filosofía. Entre sus autores favoritos estaban Walt Whitman, Dostoyevsky, James Joyce y Carl Sandburg. Durante su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller, se sintió libre para profundizar en su faceta intelectual. Fue presentada a poetas como Louis Untermeyer y Norman Rosten, con quienes forjó lazos de amistad y admiración mutua. Incluso después de separarse de Miller, continuó cultivando su pasión por la escritura. Se acercó al poeta Carl Sandburg, cuyas obras hablan del alma de la gente común. Ella, marcada por una infancia complicada y una vida emocionalmente turbulenta, encontró consuelo en esa literatura humana, honesta y cruda. Soy hermosa por fuera, pero horrible por dentro. Por eso me avergüenza mirarme al espejo y en los ojos de los demás. Temo que me vean desnuda, toda mocos y llanto, tal como soy. En 1955 comenzó clases con Lee Strasberg en el Actors Studio, donde el análisis emocional y el psicoanálisis eran parte del proceso actoral. Strasberg se convirtió en una figura clave en su vida y tras su muerte heredó la mayor parte de sus pertenencias. En 2007, Anne Strasberg, viuda de Lee, descubrió 2 cajas olvidadas en un armario. Dentro, una colección valiosísima, libretas, papeles, sobres, notas, los escritos personales de Marilyn, un testimonio íntimo que había estado en la oscuridad por más de 40 años. Anne decidió no convertir ese hallazgo en una película. En su lugar publicó el libro Fragmentos, donde el mundo por fin conoció la voz interna de Marilyn. Una voz que habla con honestidad, con dolor, con esperanza. Conocer la realidad, ver las cosas como son, no hacerme ilusiones, no enamorarme nunca. Ese es mi programa para la vida, para una vida que no sé si vale la pena vivir. La poesía de Marilyn Monroe no fue un pasatiempo ni un capricho, fue su forma de existir, de entender el mundo, de sobrevivir. Hoy, sus palabras nos invitan a mirar más allá del mito y a descubrir a la mujer real y sensible, que además de querer ser vista, quiso ser escuchada.